Buenos días a todos, bienvenidos y antes de todo, un muy feliz año nuevo, un muy feliz año 2022. Pues empezamos este año y volvemos a empezar este ciclo de webinares con primero una mirada a la demanda y después también vamos a echar un ojo a otros indicadores de la operación del mercado mirando cómo ha acabado el año y cómo estamos empezando. Llevamos un par de semanas sin vernos, sin tener este webinar, entonces valía la pena también para empezar este año hacer un pequeño repaso del año pasado y cómo hemos acabado en estas últimas semanas. Desde aquí, pues, un nuevo año, hemos modificado un poco esos gráficos. El año en curso seguirá apareciendo en rojo, el año anterior en naranja. Mantenemos, seguimos destacando el año 2020 en marrón aquí y los años anteriores en tonos de azul y después de gris para los años más lejanos. Entonces, primero, pues este año 2021 acabó con niveles de demanda más bajos en las dos últimas semanas del año que otros años, en particular por el calor que tuvimos. Podemos hablar realmente de calor a pesar de que sea invierno, porque hemos tenido temperaturas extremas en toda Europa, no solo en Europa de hecho, pero para un invierno, temperaturas extremadamente altas, con diferencias respecto a la normal récord. Es preocupante por un lado, claro, pero bueno, el hecho es que entonces tuvimos temperaturas muy altas respecto a lo normal, una diferencia, como decía, muy importante respecto a lo normal en invierno, y el resultado ha sido que además del hecho que ya iba a haber una demanda baja por las fiestas de fin de año, pues tuvimos una demanda más baja todavía por este calor, como no hubo necesidad de calentar o muy poca. Entonces, este año 2021 acabó con una demanda bien baja y hemos empezado el 2022 de la misma forma, con la primera semana que era la semana pasada. Unas temperaturas que volvían a un nivel más cercano a lo normal para un invierno, pero una demanda que seguía siendo baja por los días festivos y por el periodo de fiestas de fin de año y el principio de año también. Eso para la demanda. Seguimos ahora entonces, no, y otra información importante, si comparamos el 2021 al 2020 y sobre todo al 2019, pues respecto al 2020 tenemos un más 2,5% en la demanda. Básicamente nos hemos recuperado de la demanda de la caída de demanda del año 2020, que era el año del COVID, el año del confinamiento en particular. Pero si comparamos al 2019, seguimos un 2,4% más bajo. Ah, por parte podrá ser la crisis sanitaria que sigue presente, aunque ya no nos impacta tanto como antes, pero también la evolución del sistema y en particular la disrupción y el crecimiento muy importante de la generación distribuida del autoconsumo en particular. Todavía no están disponibles todos esos números, es difícil acceder a eso, pero claramente es una de las cosas que explica una demanda más baja en 2021 respecto al 2019. Un 2,4% más bajo que el 2019 es algo bastante relevante. Entonces, bueno, pues seguimos ahora echando un ojo a la generación renovable, empezando con la producción eólica, que ha crecido un 11% en 2021 respecto al 2020. Hemos acabado el año 2021 con una producción eólica media tirando al alta. Si miramos aquí la curva naranja respecto a los demás años, estábamos dentro de normal, pero en la parte realmente superior de esta distribución. Hemos tenido muy buenas semanas, si os acordáis, en este mes de diciembre, que se parecían a las mejores semanas del año anterior, de hecho. Y estamos empezando el año con una muy buena producción eólica, nuevamente en la franja alta de la distribución de la producción para una primera semana de 2021, de una primera semana de año, perdón, la primera semana de 2022. Pues está bien, eso lo vamos a ver, es una de las cosas que explica que el precio no sea tan alto esta semana y que no haya sido tan alto tampoco en las últimas semanas. Así que, entonces empezamos bastante bien el año por el lado de la producción de eólica. Rápidamente la solar, sin mucha sorpresa, un año 2021 en fuerte crecimiento respecto al 2020, es lo que más ha crecido en España,
porcentualmente también. La solar eólica creció mucho en 2021, perdona, pero la solar más todavía, sobre todo porcentualmente respecto a lo que ya estaba instalado. Lo vemos muy bien, como en 2021 ya crecía la producción solar respecto a los años anteriores, más todavía en 2021. Y ahora en 2022 pues empezamos necesariamente bien por encima de los demás años y debería de seguir en esta misma tendencia. Otra vez vamos a ver un año con una producción solar mucho más fuerte que el año anterior. Una mirada rápida al producible hidráulico, ahí no hay tan buenas noticias comparado con el producible solar o eólico, o la producción más bien que el producible. Producible hidráulico, entonces eso es el agua disponible para turbinar, el agua que llega pues de las lluvias, del deshielo cuando hay nieve. Entonces el 2021 había empezado bien, pero acabó bastante mal. Como podéis ver aquí, había empezado bastante bien después de Filomena, Filomena que permitió almacenar mucha nieve en las montañas y después hubo bastante lluvia, entonces todo esto pues sirvió, hubo bastante agua disponible, pero después el año siguió bastante seco y acabó realmente bastante seco. Tuvimos una semana ahí buena a principios de diciembre, de mucha lluvia, pero después hemos vuelto pues, más cercana a la parte media, incluso baja de la distribución. Y estamos empezando el año en la misma tendencia. Y entonces poco producible hidráulico, y entonces nivel de almacenamiento hidráulico estadísticamente bajo. Estamos empezando a un nivel inferior al 40%, cercano al 37%. Es algo bastante bajo para empezar el año. Hubo años algo mejor, bastante mejor. Ahora esperemos que por fin siga. Hay un poco de nieve en la montaña, tampoco hay mucha, pero hay un poco, que haya algo más de lluvia y que esto permite pues, recuperar un poco esta situación. Eso es importante porque al final la hidro es lo que balancea el gas. La hidro reemplaza el gas, pero si no hay mucho agua disponible no se puede reemplazar el gas. Y si no se puede reemplazar el gas, mantenemos los precios altos que hemos visto en el 2021 y que entonces, empezando el año así a nivel de recurso hídrico, tienen toda la probabilidad de mantenerse en el 2022. Entonces, ahora entramos después de este pequeño repaso del fin de año y del fin del 2021 y lo que esperamos para un poco el 2022, cómo empieza el año. Volvemos a lo más clásico, la evolución del pool, el precio medio semanal. Pues empezamos el año con lo que podríamos calificar dentro de la realidad del entorno reciente como un precio relativamente, un precio medio, un precio medio, no puedo decir bajo, pero un precio bastante medio. Estamos con un promedio de un 176 euros el megavatio hora en esta primera semana del año. Habíamos acabado con una buena caída en los precios por la caída en la demanda que os explicaba al principio y también el buen recurso eólico. Eso había ayudado a acabar el año con precios sustancialmente más bajos que las primeras semanas del mes de diciembre. Sin embargo, bueno, como decía, todavía no hay mucho agua, entonces no hay mucha razón para esperar que el precio siga esta tendencia bajista en las próximas semanas. Y lo seguiremos hablando después y Adrián explicará un poco más eso con el estado actual de los mercados de commodities. Pero entonces empezamos el año con un 176 euros el megavatio hora y para vuestra información, en el 2021 cerró entonces casi a 112 euros el megavatio hora. El 2020 estaba a 40, es casi 3 veces más alto que el año 2020, que era un año bien particular, obviamente, pero bueno, un precio realmente bastante impresionante que nadie se esperaba para este año, eso está claro. Entonces ahora miramos rápidamente la generación renovable, eólica y solar en Francia, España y Portugal. Como decía, un buen recurso para empezar el año en los tres países. Muy buena producción, en particular el fin de semana, pero globalmente en la semana una producción bastante buena. Poco más baja el lunes en la península ibérica, pero como veis aquí más alta en Francia, entonces hay aquí un poco de complementariedad.
que se compensa al revés en este momento de la semana. Una semana bastante buena para la eólica y ni tan mal para el solar tampoco, en particular en España, obviamente. Entonces ahora si miramos la operación del sistema, la operación horaria, de tener bastante viento, pues eso nos permitió bombear agua. Como decía, tenemos un estado bastante crítico del recurso hídrico este año, que venimos arrastrando del año 2021, y viene bien poder bombear. Entonces, en estos momentos de muy fuerte generación eólica, como además ahora contamos con casi toda la capacidad nuclear, pues eso permite bombear más, ahorrar gas, reducir la producción de gas y bombear algo de energía. Entonces, se bombeó en estas noches, incluso un poco el día, el domingo, aprovechando que había mucho viento y también bastante sol, bastante producción solar. Se bombeó agua y también se exportó energía a los países vecinos. Al principio de la semana estábamos importando, entre otros desde Francia, pero al final de la semana exportando netamente a ambos vecinos, que sea Portugal o Francia. Y entonces ahora si miramos los precios, pues una semana de muy alta volatilidad. Notar, por ejemplo, la volatilidad del domingo, y tuvimos un diferencial de precio máximo de 226 euros el megavatio hora. Están empezando a entrar proyectos de almacenamiento con baterías, pues rápidamente entenderán el interés que aquí podrían tener esas baterías. Pero bueno, aparte de este momento muy extremo de volatilidad horaria, globalmente una volatilidad importante en el precio español, un acoplamiento bastante bueno con Francia, globalmente en la zona Portugal, Francia, España, un acoplamiento un 52% del tiempo, lo que es bastante bueno. Y es también por eso que al final, a pesar de tener mucho viento esos días, acordaos que aquí esos días en España había mucho viento, los precios se mantuvieron altos. Eso es por seguir acoplado también con el resto del continente. Necesariamente pues se sigue la tendencia que tiene el resto. Salvo entonces esos momentos donde ahí pues la península ibérica estaba muy por encima del resto y aquí muy por debajo. Eso es lo que os quería comentar para empezar este año sobre la operación de los mercados. Y ahora voy a dejar a Adrián seguir, perdona, con los mercados de commodities y los futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Feliz año a todos. Han sido días de poca liquidez, como corresponde a fechas de vacaciones. Y sin embargo, hay veces que la poca liquidez pues, facilita las grandes fluctuaciones de precio que hemos visto en estas últimas semanas. Si empezamos con el gas, por ejemplo, hemos visto cómo desde mínimos de las últimas semanas en los 70 euros el megavatio hora, pasábamos la barrera de los 100 al final de la semana pasada, llegábamos hasta los 103 y a estos mínimos de 70 que se alcanzaron a final del año pasado, no hay que olvidar que llegábamos desde los máximos históricos en 180, es decir, son fluctuaciones que tienen un impacto muy fuerte en todos los actores de mercado, no solo, pero bueno, sí que fundamentalmente por un lado, por el lado de las garantías exigidas por las cámaras de compensación de los mercados para operar en ellos, y esas altísimas garantías ahora hace que varios o que muchos participantes estén teniendo complicado mantenerse en mercado, y también pues, el impacto que tienen las propias fluctuaciones de precio para la gestión de una cartera, no solo para el mes siguiente, que es el contrato que ya sabéis que seguimos en estos comentarios, sino también para los años sucesivos, que el CAL más 1, el CAL más 2 están teniendo también fluctuaciones de altísima consideración.
Entonces, los motivos de esta bajada tan espectacular, bueno, pues Valentina ha esbozado alguno, como es las temperaturas más benignas que hemos tenido este principio de invierno en Europa. Esto ha hecho que, junto con, bueno, teníamos también precios altísimos que atraían la llegada de metaneros desde Estados Unidos, la llamada flotilla que ha venido al rescate de precios en Europa, pues ha sido de altísima consideración. Se ha llegado a recibir durante diciembre hasta 350 millones de metros cúbicos al día vía marítima, vía por barco en Europa, que es lo que normalmente envía Noruega cuando tiene todos sus gasoductos a plena potencia, y lo que enviarán los 2 gasoductos rusos Nord Stream cuando el segundo esté aprobado. Entonces, la importación de gas vía barco ha sido muy considerable a final del año pasado, y eso ha sido lo que, junto, ya digo, con las altas temperaturas y un comienzo de destrucción de demanda electrointensiva en algunos países europeos, ha llevado al precio, o llevó al precio, hasta los 70 euros, ya digo, el megavatio hora. Sin embargo, esta tendencia vemos que se revirtió, y se revirtió de forma muy importante. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta la escala que nos lleva hasta los 180, pues parece un movimiento menor, pero fue muy significativo, desde los 70 hasta los 103, y al final cerró en 88,17, lo que suponía ganar un 25% la semana pasada. En este caso, pues bueno, pesó que las importaciones de gas ruso siguen en niveles muy bajos. Por ejemplo, vía Polonia no se está importando nada y lleva así ya bastantes semanas. Vía Ucrania se está importando bastante poco, por lo que cuando vemos que la ventana de arbitraje que se ha abierto gracias a estos precios altísimos, o que se había abierto gracias a estos precios altísimos en Europa, con respecto a enviar el gas a Asia, donde el JKM estaba cotizando muy por debajo del TTF europeo. Ya digo, esta ventana de arbitraje se está cerrando, porque el JKM sí que está ahora subiendo, y lo ha hecho por encima ligeramente de la referencia europea. Pues vemos cómo los precios incorporaron estas dos razones para subir y traspasar de nuevo la barrera de los 100 euros megavatio hora. Lo que ocurre es que al final de semana sí que hubo un ligero retroceso, un retroceso importante, ya digo, decíamos antes, hasta los 88 euros el megavatio hora, porque el gobierno de Países Bajos anunció que se iba a permitir a la mayor planta de gas europea, Groninger, aumentar su producción prevista para 2022 hasta casi 8 BCMs, que es más o menos el doble de lo que tenían previsto en una planta que se encuentra ahora mismo, o había empezado el proceso de desmantelamiento. Lo que quiere el gobierno de Países Bajos es asegurar su suministro y el suministro alemán, y por lo tanto ese anuncio fue incorporado en el precio rápidamente. ¿Qué pasó con el CO2? Pues también tuvimos un movimiento alcista al principio de año. Es normal que activos que se han comportado bien el año pasado, y el CO2 ya vemos que empezó en el entorno del 30-35 y terminó pues en el entorno de los 80, pues digamos que atraigan en la industria de asignación de activos, en la industria de financiera, atraigan también capital al comienzo del año siguiente. Esto es lo que pasó con el CO2, que además, por motivos fundamentales, vimos cómo no había ya subastas, que sí se retomaron ayer. 9,5 millones de toneladas fueron puestas a disposición del mercado ayer, pero desde mediados de diciembre hasta ayer no había subastas. Por lo tanto, ya decíamos que, aunque es una situación que se conoce por todo el mercado y que normalmente los actores deberían anticiparse, suele ser motivo de apoyo de precios. Y esto es lo que pasó la semana pasada y la anterior con el CO2, que se apuntó una ganancia del 5,9% hasta los 85,42 euros por tonelada, y llegó a estar muy cerca a finales casi de la semana pasada de los máximos, que bueno, los máximos están en el entorno de los 91. La semana pasada se marcó un precio de 88,55, por lo
tanto muy cerca de máximos históricos y, sin embargo, bueno, pues junto con la caída del gas el último día, pues también hubo reversión en el viernes pasado. Con la vuelta de las subastas y si la temperatura sigue en estado más o menos como el actual, bastante benévolo, digamos que va a ser difícil que, por fundamentales al menos, se pueda explicar la fortaleza del CO2. Veremos cuál es la evolución de los próximos días. Ayer tuvo un retroceso bastante importante y hoy está recuperando parte de lo perdido. Hay que decir, eso sí, que la fuerza que tuvo el CO2 a principios de año vino acompañado de un volumen también muy bajo de alrededor de 16-17 millones de toneladas al día, que es significativamente inferior a lo que tuvimos en estos días, por ejemplo, de principios de diciembre del año pasado. Y por último, el Brent también tuvo una apreciación. Es decir, todo el complejo energético que analizamos aquí fue claramente alcista, llegó hasta los 81,75 dólares por barril a cierre de la semana pasada, un 5%. En este caso, las alzas se debieron a los problemas de diversos miembros de la OPEP Plus de mantener su producción, es decir, pese a que el cártel y sus aliados decidieron mantener la hoja de ruta que ya habían definido el año pasado de incrementar en 400.000 barriles diarios su producción, bueno, pues en los meses sucesivos, en este caso en febrero, vemos cómo por diferentes motivos algunos geopolíticos, otros de mantenimiento de plantas, pues por ejemplo, Libia, Kazajistán y Rusia están teniendo problemas en mantener su producción o están viéndola disminuida considerablemente y por lo tanto el mercado ahora mismo duda de que el aumento de oferta decidido por el cártel pues se vaya a poner a disposición del mercado y por lo tanto los precios están subiendo por el lado, ya digo, de un descenso de la oferta. Esta situación se ve claramente en la curva porque la situación de backwardation de la curva, es decir, que los futuros más cercanos coticen más altos que los futuros más lejanos, se ha agudizado en los últimos días. Y por lo que respecta a los futuros de electricidad, pues cómo recibieron este complejo energético alcista, podíamos esperar que todos hubieran subido, pero vemos como no ha sido el caso. En el Q2, por ejemplo, se repitió los precios de cierre de la semana pasada, cerró en 190 euros megavatio hora, ya digo, sin ningún tipo de cambio. El Q3 22 lo hizo en 200, que supone un aumento del 5%, y el Q4 22 lo hizo en 190, suponiendo una caída del 3%. Estos precios de principios de año hay que cogerlos también con cautela, porque las cotizaciones, las horquillas de cotización están muy abiertas. Estos tres trimestrales cotizan más o menos o cotizaban la semana pasada en los mismos entornos de precio, entre 190 y 200, y según decidiera el mercado coger un lado u otro de la horquilla, pues así tenemos alzas o descensos en los precios. Ahora mismo, ya digo, los tres trimestrales están cotizando muy parecidos porque también los tres trimestrales del gas están cotizando a niveles muy similares y por lo tanto no hay motivos más que la propia demanda que se genere en los diferentes trimestres que puedan cambiar el precio. También es verdad que en el Q2, si el gas más o menos se mantiene igual que el Q3 y Q4, ante un aumento de renovables normalmente que se produce en ese periodo de tiempo, normalmente veremos precios más bajos que en los dos trimestrales. El CAL 23, sin embargo, sí se apuntó un alza muy importante del 16%, cerró en 111 euros megavatio hora, y el CAL 24 cerró en 73 tras subir un 4,3%. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.